Dice así, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿A qué se refería? Al tabernáculo. El tabernáculo es conocido o fue conocido como el santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Qué había en el lugar santo? Habían tres cosas importantes. ¿Cuáles eran? El pan, la vela, el candelabro. ¿Cuál vela? El candelabro. Muy bien, Johanna, muy bien. Anótese un punto. Eso. ¿Qué? El olor. Le quedó eso. ¿Y qué es ese olor? El incienso. Amén. Qué bien que le haya quedado. ¿Verdad que nos quedó claro? ¿Y ese candelabro es señal de qué? Del Espíritu Santo. Acuérdese. Tenía 9 manzanas a un lado y 9 manzanas al otro. 9 son los dones del Espíritu y 9 son los frutos del Espíritu. Ese tabernáculo no está puesto por estar puesto, no, es una obra maestra de nuestro Dios. Amén. Y dice, ahí está, porque el tabernáculo está puesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. De la proposición. ¿Cuál era? Que tenían que estar a diario, frescos, hechos, y eran algo especial, porque eran sin levadura. Eso es la verdad. La levadura es el engaño. Tras el segundo velo, que es con la parte que voy a tomar una parte hoy, para continuar con otro estudio. Amén. ¿O dejamos ahí? ¿O seguimos? Eso, sigamos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Hermano, ¿qué es santísimo? Siempre repito eso, pero es para que se nos grabe. Es el superlativo de santo. O sea, eso no era grande, era grandísimo. No era pequeño, era pequeñísimo. Es el superlativo. Cuando se habla de esta parte, era llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ahí está, póngame la foto, el maná. ¿Qué es el maná? ¿Se acuerdan? El maná era el pan que ellos comían, o el hojaldre que ellos comían en el desierto en su peregrinación. ¿Cuánto estuvieron en el desierto? 40 años. 40 años. ¿Por qué estuvieron 40 años? Por perdidos. ¿Quién dijo perdidos? Es que salen con unas y dicen que uno es el que sale con cosas, pero sí, por perdidos. Ahí está. 40 años fue el castigo, sí, por perdidos, pero es para el cumplimiento de una promesa, o una promesa no, un castigo que Dios le dio. Él les dijo que por cuanto no creyeron que Dios los podía entrar a la tierra prometida, porque enviaron unos espías, ¿se acuerdan? Que enviaron 12 espías de cada tribu, sí. No me diga como no, hermanos, ay, sí, eso lo vi en la novela. No, eso lo tienen que leer en la Biblia. Es que yo conozco algunos que me salen con eso. Bueno, eso. En la película es, ¿cuál?
los espías fueron enviados. Cuando ellos llegaron, 10 llegaron con muy malas noticias y 2 de ellos con muy buenas noticias. Josué y Caleb. Ellos llegaron con una buena noticia. ¿Qué dijeron? Nosotros podemos. Los otros dijeron, no, nos vemos como. No creyeron. Entonces el Señor le dijo que no iba a entrar esa generación. 40 años es el tiempo de una generación. Los menores de 20 entraron. Todo mayor de 40 años murió. El último de esa generación en morir, ¿quién fue? Moisés. Allá en un lugar muy especial, estuve ahí cerca de ese lugar del Monte Nebo, y él desde ahí logró ver toda esa tierra prometida, un lugar muy, muy, muy bonito, y ahí logró ver todo eso. Por eso les costó 40 años de peregrinar en el desierto. También había algo, Dios necesitaba sacarles a ellos de Egipto del corazón, porque estaban muy llenos de Egipto. Estaban totalmente llenos, Dios necesitaba. Bien, el tabernáculo, la última parte, ahí están la que te pedí. Bueno, ahí está el sumo sacerdote y ahí está el sacerdote, perdón, el sumo. Eso le subieron, pero para que vean bien esa. Ahí está él entrando al lugar santísimo y acercándose a lo que dice aquí, a la cubierta de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas, en la que estaba una de oro que contenía el maná y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Pablo no tenía bien establecido eso. Ponme la figura, por favor, de lo que estaba ahí. Pero esto es algo bien interesante lo que está sucediendo ahí, porque no cualquiera podía entrar a ese lugar, ni cuando quisiera, ni en el tiempo que quisiera, ni a la hora que quisiera. No, era un día establecido, era un día especial que se escogía para esto. Era un hombre especial escogido para esto. Era, en este caso, siento que el de la figura es significativo, tipo de Aarón. Va entrando a ese lugar con el incensario, tiene un incienso ahí, y la sangre que debe depositar ahí en ese lugar por la sangre. Veamos el verso 7 de Hebreos, del capítulo 9, que está, donde está lo que estamos hablando. A ver, alguien que lo lea fuerte ahí. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, la cual ofrece, ¿qué? Por sí mismo, los pecados de ¿qué? Amén. Ponme un momento la luz. Sí, la luz, porque me siento en tinieblas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué entraba ahí? ¿Por los pecados de qué? No, lo primero, los pecados de él. De él. ¿Por qué de él? Tenía que estar puro. Tenía que estar, ¿sabe cómo tenía que estar ese hombre? Como estaba Adán en el huerto. ¿Cierto?
¿Sabe qué está sucediendo ahí? Rapidito, ponme la figura un momento rapidito. Mire cómo se ve ahí. Pero realmente, ¿sabe quién está de este lado? Dios mismo. Él se estaba encontrando con Dios ahí en ese lugar. Dios estaba ahí con él, reuniéndose. Por eso se llama el tabernáculo de reunión. El tabernáculo no se hizo para que el pueblo se reuniera, no, era para que Dios se reuniera. Eso es lo que hace la diferencia. Ahí estaba Dios reuniéndose con él. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué dice pecados de qué? De ignorancia. ¿Cuál será el pecado de ignorancia? 16. Verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, póngale atención a lo que va a leer. Cuando Él venga, convencerá al mundo de qué. ¿De qué? Espere. De pecado, no de pecados. Es una diferencia. ¿O no? Es una gran diferencia. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Es nuestra naturaleza. Está en nosotros. Pero mire que el Espíritu Santo, ¿por qué no dice Él convencerá de pecados? Porque no nos está hablando de un solo pecado, sino de muchos. Amén. Entiéndame esto, por favor. Entonces dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No de juicios, de juicio. Y luego lo explica. De pecado, ¿cuál es el pecado? No creer en Él. Porque el no creer en Él nos mantiene los pecados vivos. Pero cuando uno cree en Él, el pecado que mora en uno es perdonado. Pastor, ¿qué quiere decir? Le quiero decir eso. Cristo cuando murió en la cruz, pagó por tus pecados, todos. No por unos sí, ni por otros no. Por todos. Porque creíste en Él, ¿de qué? De que tu condición era pecadora. ¿Cierto? O bueno, aquí hay alguien que no peque, levante la mano. Y ya pecó. ¿Cierto? Hay una manera de saber que alguien no peca. ¿Cuál es? ¿Ah? No, usted, un corazón, le hace Corintios. Corintios, hay gente matándose y sin amor. Y en Corintios dice eso, cuando les muestra el amor. Gente que se quema sin amor. Sencillo, que no muera. Que no muera. La paga del pecado es muerte. Muerte. Su cuerpo, ¿qué está recibiendo? ¿Por qué se envejece? ¿Por qué se destruye? Por el pecado. Por el pecado. ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy mal? Corríjame, me acepto que me corrija. Pero lo dice la Biblia. El Señor le cortó la vida al hombre por eso, por el pecado. ¿Usted imagínese un pecador que no muriera? Bueno, los buenos, o no los buenos, porque no hay pecador bueno. Los arrepentidos, nosotros somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. ¿Cierto?
La Biblia dice, póngale cuidado, a ver, ¿cómo dice? El justo cae 7 veces y vuelve y se levanta. ¿Sí o no? Pero es uno el que se tiene que levantar porque ha entendido que el perdón lo ha dado ¿quién? Dios. El Señor, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no de pecados, de pecado. Cuando usted cree en Jesucristo, usted entiende la obra de Él en la cruz. ¿Mm? Alguien el otro día en el debate decía que si uno se muere y nunca se quiso bautizar, ¿para dónde se va? Entonces, esa no sería la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué si creyó en Jesús no se bautizó? Si Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿No dice así la Biblia? Entonces no creyó. Ahora, no es mi labor ponerlo en el cielo o con el viruñas, no. Es del Señor, la salvación es de Jehová. Amén. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué traigo esto? Yo he conocido, estoy hablando de mi mamá. Mi mamá es una gran mujer. Mi mamá, toda mi vida, para mí mi mamá era una santa. Ahí el diablito era mi papá. El malo, ¿cierto? Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Mi mamá nunca se sentó a hablar mal de mi papá con alguien en la sala y que uno escuchara. Bueno, tampoco le dejaban uno sentarse en la sala cuando había visita, lo mandaban a dormir a uno. Pero nunca a mi mamá le escuché una mala palabra. Antes nos decía, su papá provee para la casa, su papá es el que da, su papá lo que hace. Siempre honró a mi papá. Yo tenía a mi mamá en un lugar especial, era mi mamá y toda la vida la vi. Al lado de mi papá sí sabía la que mi papá les hacía, sí sabía cómo era mi papá, hasta que antes de yo venirme a los Estados Unidos, estaba en una reunión, una célula en la casa, y alguien, lastimosamente no era de la pentecostal, sino que era trinitario, pero alguien en la sala de la casa le presentó a Jesús. Y a mí nunca se me olvida mi mamá arrodillada llorando diciendo que era una pecadora. Y yo la miraba y le dice, señora, usted una pecadora, yo, mi papá, mis hermanos, pero usted es una mujer buena, usted se va para el cielo. Pues no, ponían el cielo a todo el mundo. Usted es una buena mujer. Y ella llorando, diciéndole al Señor que era una pecadora, eso lo hace el Espíritu Santo. Hacerlo reconocer que uno es un pecador. Pregúntele a cualquiera del Señor, de Dios. Todo el mundo, el que no tiene el Espíritu de Dios, cree que Dios está obligado a salvarlo. Dios no está obligado a salvarlo a uno. ¿Cómo? Con la condición que uno es. Ay, un Dios bueno no lo va a salvar a uno. No es eso. Es que Dios es justo. ¿Y saben que la justicia es la que nos puso en aprieto a nosotros? ¿Su justicia? ¿Sabían eso? Que eso fue lo que nos puso en aprieto a nosotros. Eso. Porque al mismo, escuchen esto, al mismo que Él castiga por matar, le tiene que dar el mismo castigo por mentir. ¿O no? ¿Sí o no? Esa justicia de Dios es la que puso al ser humano en problemas, porque Dios no es injusto. Y el problema es que no hay infierno grande, pequeño ni chiquito. Ni hay lago más grande ni lago más mediano. No, ese lago de azufre es para todos. Porque el fin de las almas que no creen en Dios no es el infierno. ¿Cuál es? El lago de azufre y fuego. ¿Cierto que no? ¿O sí? Pues si usted cree lo contrario, déjeme decirle que usted es un católico disfrazado de cristiano.
Porque no hay purgatorio, no hay pecados grandes, ni medianos, ni pequeños. En la justicia de Dios, el pecado es pecado. ¿Por qué? Como media hora para explicarles esto. ¿Cuál era el pecado de ignorancia? Bueno, el problema era que el pueblo iba con el animal y se presentaba a la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Pero era por los que él creía que eran pecado y los que no. ¿Me entiende? Déjeme decirle, hoy en día, para que usted vea el mismo caso, hoy en día, usted le habla a la gente del evangelio y ¿qué le dice? No, pero yo no soy tan malo. Yo no robo ni mato. ¿Cierto? No, así le dicen. Entonces ellos creen que los otros 8 son para metérselos al bolsillo y ahí vemos qué hacemos con ellos. Pero con Dios no es así. El problema es que Él te va a sentar y te va a poner los 10 ahí. ¿Mm? Pero yo no robaba y no mataba, pero codiciabas. ¿Verdad? Entonces habían pecados de ¿qué? De ignorancia. Que Dios también necesitaba perdonarlos. Y usaba la figura de ¿quién? Del sumo sacerdote. Porque hay algo, entiendan este principio. Dios en su justicia no puede juzgar 2 veces un mismo pecado. No sería justo. Lo mismo sucede con la justicia de acá. En este país no te juzgan 2 veces por el mismo caso. Es la justicia, es justo. Es como si usted se apartara del Señor y le dijera, pues ahora te voy a juzgar por los que te perdoné. No, ya Él los perdonó, ya han sido perdonados. Amén. Esos eran los de ignorancia. Bueno, terminemos aquí para que no se queden a medias. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, Él es Dios, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar y todavía nos enseña cosas que nos quedan en la mente. Amén. Bueno, sigamos en Hebreos. Por pecados, Pablo lo entendió después, o cuando está narrando aquí del tabernáculo, de cómo estaba puesto, de que sangre, el llevaba sacerdote con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, ¿de quién? Del pueblo. O sea que todo quedaba perdonado. Todo quedaba perdonado. Hermano, todo hay que ponérselo al Señor para que Él lo perdone. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Quiero abrir un paréntesis acá. En el momento en que Pablo escribe esto, todavía habían sacrificios en el templo. Todavía habían, por eso dice, lo cual es símbolo para el templo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Todavía lo estaban practicando. Fue alrededor de unos 15 o 20 años después que el sacrificio paró.
cesó. Coincide, escuche, coincide con el tiempo de la predicación en lo que el Señor dijo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Coincide con esos tiempos. Al tiempo que escribe Pedro, ya no había ese sacrificio. Es interesante esto. Como ese y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál fue ese tiempo de reformar las cosas? Cristo. 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 Esto lo estaba yo analizando en mi mente, en mi estudio. Pero el nuevo templo, si es de Dios, no va a tener dos cosas. ¿Cuáles serían? Una está en la entrada y la otra está en el final. Puede que sí haya lugar santísimo, pero no va a tener, primero, ni el altar del sacrificio, ni el arca del pacto. Ese es mi pensar, no sé. Si usted estudia y sale con otra cosa, gloria a Dios y enséñeme. ¿Por qué? Uno, porque el sacrificio perfecto ya se hizo. ¿Cuál es? Cristo. O sea que por más que ya tengan el animal, por más que ya lo hagan, cuando Cristo venga se van a dar cuenta que el sacrificio por el pecado de los hombres ya está hecho. Si se volviera a hacer otro sacrificio, ¿qué pasaría? Que ha anulado el de Cristo. ¿No? ¿No? Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, aunque no vamos a estar, y diga, amén, pastor, ojalá así sea. Pocos amenes, pero cuando le diga lo que le voy a decir, ahí sí se va a asustar. El que va a hacer esos sacrificios va a ser el diablo. ¿No? El anticristo. Ese es el que va a preparar para que lo hagan. Pero piensen, si aquí nos están hablando que Él fue el sacrificio perfecto, entonces, si Él recibe otros sacrificios, ¿qué pasó con el de la cruz? Ese sacrificio es perfecto hasta que haya el último hombre sobre esta tierra. Por eso dice, aquí mismo lo dice, espera, 14, verso 14 del 9, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No, aquí hay otra parte. Hay un verso ahí en Hebreos que dice que era necesario hacer muchos sacrificios. Pero ese templo donde el Señor va a estar reinando, ahí ya no va a haber sangre, porque ya hubo la sangre y preciosa para el perdón. Y no va a haber arca. Miren, esa arca la han buscado por todos lados y no la han encontrado. No la han encontrado. ¿Ah? Hay un lugar que según algunos
hombres que estudian esto, dicen que la tienen allá en Etiopía, que cuando Nabucodonosor y esta gente entró a tomar el lugar, él tenía muy buena relación con la reina de Saba y él pidió ya esconderla. Y bueno, por allá hay un templo de hombres que adoran a Dios de Israel y tienen un lugar ahí secreto que no dejan que nadie mire qué hay adentro. Pero ellos en sus estudios dicen que es eso. Mi pensar es, esa arca está totalmente destruida, no existe porque es Cristo. Es Cristo, Él es la ley, Él es el maná, Él es el pan que descendió del cielo. Y los judíos hoy en día no saben o no se han puesto de acuerdo si realmente es algo literal o el arca va a ser la unión de todos los judíos del mundo allá en la tierra prometida, que es la presencia de Dios. Son ideas de ellos. Recuerde que la medida de salvación del judío es totalmente diferente a la de la iglesia. Son dos mundos totalmente diferentes. La manera en que ellos ven la salvación no la ven como nosotros tenemos la salvación, porque nosotros tenemos la salvación. Amén. Sí. Verso 24, ahí está. ¿Qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, lo que veíamos ahora, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Sí entienden eso? Si ese sacrificio no fuera suficiente, mire desde cuándo le hubiera tenido que presentar. Wow. O sea, lo que está diciendo es una infinidad de veces a verse la cruz, porque ahí fue el padecimiento. Se hubiera tenido que crucificar desde el principio. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez. ¿Para qué? Una vez. ¿Qué quiere siempre? Siempre. Mientras haya hombre en la tierra, tiene que ir a través del sacrificio de Cristo. Una vez para siempre, por el sacrificio de sismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres. Ay. No, qué establecimiento. Ya uno después de los 50 lo piensa. ¿Verdad que sí? El joven piensa que nunca se va a morir. Y ya uno de 50 para arriba es cuando me va a morir. Y de 80 para arriba uno, ya estoy tarde. Está establecido para los hombres. Ay, Señor Jesús, que mueran, ¿cuánto? A mí me gusta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted ya se murió. ¿O no? Si usted está vivo, hay que bautizarlo otra vez en el nombre de Jesús. ¿No? Que muera una sola vez. Ya lo que nos viene ahora a los mayorcitos es que, diga, dormir en el Señor. Dormir. Más de uno aquí nos escapamos de dormir en el Señor. Y el Señor nos llamó y aquí estamos. Pero ya lo que sigue es dormir en el Señor. Morir ya, usted tiene que haber muerto ya.
¿Cierto que sí? Escuche, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué? Aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo es eso? En la segunda venida. En la segunda venida. ¿Cierto? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué? Pero eso no somos nosotros. Ese es Israel, sí, exactamente. ¿Quién lo dijo? Usted. O sea, anótese un punto. Ese es Israel. ¿Por qué? Porque usted y yo no le esperamos que venga por segunda vez. Usted y yo, ¿qué esperamos? Que nos recoja, rapto no, arrebatamiento o la recogida. Amén. Eso esperamos nosotros. Ay, Señor. ¿Está muy pesado? No. No, ya no alcanzo. Pero me voy a meter más. Johanna apenas respira, profe. Una sola vez para llevar los pecados, para salvar a los que le esperan. Cuando Él aparezca en relación sin pecado, ¿sí ve que ya no va a haber sacrificio? Por eso no creo que en el templo donde Jesús va a reinar haya un altar de sacrificio. Lo hubo, pero era para los pecados de aquellos. Ahora lo hay, el sacrificio, pero es para el perdón y una vez por siempre para estos. ¿Qué va a suceder? Bueno, sencillo. Expongamos esto que está en mi mente para terminar hoy con lo del tabernáculo. Listo. Nosotros los que estamos acá, por un momento, pongámonos en nuestra mente que no somos cristianos sino judíos. ¿Listo? Por un momento. Cristo viene, recoge su iglesia. Aquí el mundo sigue. Déjeme decirle, Israel se prepara inmediatamente para lo que es conocido como un tiempo de gran tribulación. Israel se está preparando para eso. No es la primera vez, escúchenme, no es la primera vez. Israel, Dios siempre lo ha venido preparando para eso. Antiguo Testamento, esclavos en Egipto. Salen de Egipto dominados por los pueblos vecinos. ¿Se acuerdan? Tiempo de los jueces. Cuando Dios levantaba grandes hombres para pelear con Sansón contra los filisteos, con Gedeón contra los madianitas, Barak contra los de se me fue. Bueno, con los jueces. Luego ellos piden un pueblo, vienen, levanta ese pueblo. Luego viene con Daniel y ellos Nabucodonosor y destruye aquella nación, Babilonia, Medio Persia. Cuando entran ya al Nuevo Testamento con Roma sobre ellos, ya habían pasado otros tiempos, ya habían pasado otros imperios sobre ellos. ¿Sabe que lo que le estoy hablando, todo eso está escrito en el libro de Daniel? Lo que estoy hablando es profecía del libro, que ya no es profecía, sino profecía cumplida, que está escrita en el libro de Daniel. Daniel 7, 8 y 9, está cumplido ahí. Incluso hablan de Alejandro el Grande y de Roma. Roma, que es ese reino que todavía está. No parece, pero noten que Vaticano todavía tiene influencia sobre las decisiones mundiales.
Cuando algo sucede, Roma manda, el Papa tal no está de acuerdo con todas esas cosas. Ese es el imperio, ese se va a levantar con más fuerza. Pero bueno, viene Roma, eh, Roma se cristianiza, pero se pudre. Roma se cristianiza, pero se daña. A partir del año 380, en un concilio, se llama el concilio de Constantinopla o de Constantino, que es donde a pesar de que Roma se cristianiza, empiezan a recibir. Había Artemisa, Diana de los Efesios. Esta mujer la cambian y dicen, no, no es Diana de los Efesios, es María, la madre de Jesús. Y empieza la adoración a María. Ella, cuando usted mira la historia de esta Diana de los Efesios, la señal o la estampita que ellos tenían, o la estatua que ellos tenían de fertilidad, era Diana de los Efesios con un bebé en los brazos. ¿A quién se le parece esa figura? Sí, búsquenla. No la busquen, no se metan en eso. Créanme, hay figuras. Y tenía muchos senos. Ellos dicen, no es Diana de los Efesios, es María. Ahí comienza la adoración de los santos en Constantino y empieza el decaimiento, pero el cristianismo no se siguió ahí. El cristianismo siguió. Muchos creyentes no siguieron eso. Es más, esta iglesia episcopal fue una división de ellos como en el año 1000 o 980. Esta donde estamos es episcopal. Y ellos, aunque guardan un poco más, los curas de ellos sí se casan, de la episcopal. Entonces, bueno, esa división. ¿A dónde iba yo? Sí, somos judíos. ¿Se perdió? Bueno, que somos judíos. Año 600. ¿Qué sucede en el año 600? En el año 600, los árabes, ahí es donde sale la nueva religión conocida como, no nace porque ella había continuado con Ismael, el otro hijo de Abraham, sino que viene el profeta Mohammed en el año 600 con la profecía. Es donde viene del monte, de la montaña, que baja de la montaña con ¿quién? En la montaña de Fátima, allá donde está viene el profeta con la profecía y con el libro diciendo que esa era la profecía de Alá. Empiezan los árabes a exterminar los judíos. ¿Sabe qué hicieron? Allá en Jerusalén, en la puerta, le dijeron ¿te acuerdas de cómo se llamaba? Ay, yo tenía el nombre de ese árabe. Le dijeron, los judíos esperan que el Mesías pase por estas puertas. Y dijo, sí, eso esperan ellos. Bueno, la mandó a cerrar y a construir un cementerio árabe ahí. Ahí hay un cementerio árabe, en la puerta donde Jesús hizo la entrada triunfal que hicimos que hablamos el domingo. La cerraron, eso fueron en el año 600 los árabes, y pusieron ahí un cementerio árabe. Eso está en la parte, frente a los Olivos, queda ese cementerio. Yo estuve caminando por ahí no puede entrar ningún judío, no puede pasar ahí, porque los judíos no pueden acercarse a muerto. Por eso ellos pusieron un cementerio. Y eso es descuidado. Nosotros fuimos ahí para ver la puerta, no por el templo, sino al otro lado, por el lugar sino al otro lado. Ellos no pueden entrar. Fueron exterminados, fueron esparcidos. Vámonos a tiempos modernos, porque, bueno, ¿saben cuál es el tiempo del oscurantismo? Las cruzadas católicas. Fue llamado el tiempo del oscurantismo.
donde el que no era católico lo mataban. Ahí allá en España hay un pueblo que se llama Toledo. Y ahí está donde empezó la legión de los que se llamaban los hombres templarios. Los hombres templarios eran el rey Arturo, todos esos hombres que usted ve de la colonia antigua con espada. Esos hombres quemaron y mataron muchos cristianos. Muchos cristianos, muchos en nombre del catolicismo. Muchos, hermanos, muchos. Cuando Roma decide enviar a Cristóbal Colón, lo más probable es que la mitad con lo que venían eran judíos, porque eran presos si no aceptaban el catolicismo. Y usted le pregunta a un judío de marranos y él sabe que habla de esa época, porque a ellos les decían marranos para insultarlos. Estamos hablando del oscurantismo o de la era oscura de la Inquisición española. Quisieron exterminarlos. ¿Por qué? Porque se les metió en la cabeza que ellos habían matado a Jesucristo y que entonces con ellos también había que acabarlos. Muchos vinieron seguro con Cristóbal Colón en ese barco junto con los otros presos y todos ellos. Lo último, ya para terminar, Hitler, uno de los últimos y más acérrimos tribuladores de la nación de Israel. Hitler. Le estaba mostrando el otro día a un hermano, al hermano Julio, en la Odisea había un lugar, pónmelo un momento, Apocalipsis 3. Bueno, me estoy pasando, hermanos, me perdonan. No, eso fue en... Sí, fue en Pérgamo. Apocalipsis 2, verso 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está ¿qué? El trono de Satanás. Eso no es espiritual. Ese es un trono que había en ese lugar. Allá está vacío. Ahora que salga del culto o mañana, busque en Google el trono de Satanás que está en Alemania, en el museo. Era un lugar físico. Está en un museo en Alemania. ¿Ah? Sí. Ah. No, pues si quieren verlo. Es uno de los lugares que quiero ir, Alemania. Alemania conserva mucha cosa tradicional, por decirlo de alguna manera, tradicional. Sí, a pesar de todo, Hitler era católico. Sí, el Reich. Mire que la acústica de ellos es casi una cruz. El símbolo es casi una cruz con las... Búsquenlo, el trono de Satanás. Era un lugar físico. Yo estuve allá, estuve en el lugar donde estaban, y ahí donde se hacían esos sacrificios, porque era un trono que tenían para Satanás, ahora hay dos árboles gigantes. Ahí lo tenían ahí, era en mármol todo. Se lo llevaron, está ya en Alemania, está la figura, está todo. Y el arquitecto de Hitler, consciente o inconscientemente, no se sabe, pero fue una comparación que hizo un pastor.
y dijo, el lugar donde, el podium donde Hitler se paraba a dar esos discursos para convencer al pueblo, tiene la misma figura que tiene ese trono de Satanás. Y usted los mira y tiene las escalinatas a los lados, tiene todo ahí. Y miren, hermanos, aquí en Washington está el Museo del Holocausto. ¿Alguien ha ido? ¿Sí lo conoces? ¿Cierto que hay lámparas? ¿Hechas de qué? ¿No saben? De piel de judío. Sí, hay lámparas hechas de piel de judíos. Él ha sido lo último. Hay una película muy ilustrativa, eso que se llama La lista de Schindler. Eso es buena, pero era lo que ellos vivían. ¿Y de qué se trataba eso? Schindler era un hombre que compró judíos, que empezó a comprar judíos para su fábrica. Y lo que más me llamaba la atención de esa película era que ellos se querían reunir para hablarle a Dios, para orar a Dios, para pedirle a Dios que los ayudara. ¿Por qué les narró todo esto? Porque si hay alguien preparado, escuchen, para una gran tribulación, son los judíos, no la iglesia. Si usted un hermano no lo saluda y ya no vuelve al otro culto. ¿Sí o no? Pero ellos están preparados. Ellos a través de los siglos, y claro, ellos tienen que pasar la tribulación para que entiendan que le están fallando a Dios, para que se conviertan. Ellos van a pasar, y miren, todo lo que han pasado, y allá siguen adorando a Dios, no lo niegan. Esas grandes tribulaciones, todo lo que están pasando, y no lo niegan, no todos, porque acuérdese que hay judíos que aunque son de Israel, no son seguidores. Esos, cuando ellos entiendan que Cristo fue el sacrificio perfecto, toda esa gente se va a convertir. Todos ellos se van a convertir. Y ellos van a recibir una señal del Señor. ¿Cuál es? Él les va a mostrar sus manos. Y le van a decir, ¿y esas heridas, dónde te las hicieron? ¿Y qué va a decir él? En casa de mis hermanos me las hicieron. ¿Saben qué van a recordar ellos? El Jesús. Este Jesús. Inmediatamente todos ellos, cuando crean y lo vean, lo van a adorar. Lo van a adorar. Y ahí se van a convertir. Qué tremendo eso. Qué hermoso todo esto. Amén. Porque es la palabra de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios. Póngase en pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Bendecimos y honramos tu precioso nombre. Este momento, Señor, que seas tú guiándonos, enseñándonos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibirla. Gracias, Rey Jesús. Gracias, Dios bueno, por la instrucción tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna pregunta?